nos hemos quedado hablando de cómo en la época Atlante la humanidad recibió al yo y ya había sucedido un descenso prematuro en el mundo físico por influencia de Lucifer. De manera que Arimán aprovechó que en la época Atlante había ya un cierto desarrollo y entonces se instala en el cuerpo etérico para estimular e inducir al error, para que el ser humano se concentre en la materia y desconozca lo espiritual. Claro, ahora imagínense en la actualidad, ¿no? Desde ahí empezó, pero en ese entonces apenas el ser humano comenzaba a abrir los ojos a la materia. Y desde ahí comenzó ya. Ahorita está en su máxima expresión, claro, porque el ser humano solo ve materia y no ve nada detrás, ¿no? Y no se diga en el otra área que Lucifer pues estimula vivir el placer y desarrollar el orgullo, la soberbia y el conocimiento y todo esto, pues que hace que la humanidad se haya desenvuelto y desarrollado. Posteriormente, en la época aria, que es la siguiente época, si la época lemuria es la recapitulación de la antigua luna cuando recibimos el cuerpo astral, la época hiperbórea, que recapitula el antiguo Sol cuando recibimos el cuerpo etérico o vital, y la antigua Saturno se recapitula en la época polar. Entonces son polar, hiperbórea, las dos primeras, y luego la lemuria, y luego la Atlante, que es la cuarta. Ahora estamos en la quinta la época, que ya es posatlante, pero es la quinta raza raíz de los teósofos, porque se requiere que la humanidad dé un paso adelante y desarrolle la razón a partir del desarrollo de la parte frontal del cerebro, que se hizo gradualmente después de la primera mitad de la Atlántida, cuando ya Arimán había actuado y todo esto, y Lucifer, claro. Y entonces aparece gradualmente la capacidad del juicio y la razón. Y los semitas es uno de los grupos de los atlantes, el más importante, porque es la semilla de la siguiente raza, que es la aria. Entonces empieza a desarrollar en Europa, después de haberse ido desde la hundida Atlántida hacia el desierto de Gobi en Asia y distribuirse primero en la antigua India y luego en la antigua Persia, Egipto, y ahí distribuirse por Europa. Y allí, en esa época, comenzó la influencia del otro grupo de espíritus rezagados. Recuerden que son tres: de los ángeles, cuando fueron humanos, los espíritus luciféricos; de los arcángeles, cuando fueron humanos, las entidades arimánicas; y ahora de los principados, cuando fueron humanos, los asuras, que la literatura los reconoce como los espíritus de las tinieblas, por ser esos espíritus que se hicieron humanos en el antiguo Saturno cuando todo era oscuridad. Y entonces el mero mero se le conoce como el príncipe de las tinieblas. ¿Han escuchado ese término? El príncipe de las tinieblas es el jefe de ese grupo, que son los principados, entonces el príncipe de las tinieblas. De manera que esta es una entidad y un grupo de seres que esperaron pues cierta evolución y desarrollo de la humanidad para poder actuar. De manera que primero Lucifer en la infancia y luego Arimán en una etapa posterior, la Atlante, jóvenes y ahora ya prácticamente cercanos a la madurez, cuando el ser humano ya tiene juicio, tiene capacidad de pensar, empieza a hacerse consciente plenamente de su yo. Pues esto, claro, a partir de hace 2000 años. A partir de hace 2000 años se considera que el ser humano llegó a esa etapa que en la biografía tiene que ver con la época del sol, del yo, cuando nace después de los 21 años de edad. La humanidad recibe al yo, y el ser humano más destacado de las culturas posatlantes, en donde plenamente el yo se manifiesta, es reconocido como Sócrates, según la investigación antroposófica.
Puede variar según otras líneas, pero Rudolf Steiner menciona que en Sócrates se manifestó claramente el yo en toda su plenitud, en la conciencia de vigilia, total y pleno dominio de sus vehículos, y claro, el comienzo de la razón, que es a la mitad de la biografía, ¿no? El sol en su eh, clímax, en su punto máximo de desarrollo biológico también, de manera que esta venida de hace 2000 años, llamada del Cristo, porque sucedió hace 2000 años, el evento más importante de la humanidad que ha tenido en toda su evolución, es hace 2000 años, que incluso históricamente pues cambió el tiempo en su denominación. Lo que pasó antes se dice antes de él. Y lo que pasó después se dice después de él, es el Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. De manera que Jesús es ese personaje que tuvo la misión de recibir a esa entidad, una entidad que proviene de las esferas superiores y, para decirlo específicamente, viene del Sol. Esto es común a todas las líneas de ciencia espiritual. El espíritu, el gran espíritu solar, lo denominaban así en los oráculos atlantes, ya lo percibían, pero solo actuaba desde afuera. Estaba en el Sol y actuaba desde el Sol, pero estaba planeado que viniera en la mitad de la Atlántida cuando el yo se supone que iba a integrarse al ser humano. En el periodo terrestre, a la mitad de la Atlántida, estaba planeado que bajara el Cristo, pero se postergó. Entonces hay un gran capítulo en este estudio que se llama la postergación del descenso de Cristo. Se postergó porque se retrasó el proceso evolutivo por la influencia luciférica en la Lemuria, la influencia arimánica en la Atlántida. Y entonces vino cuando ya apareció la raza aria, el Cristo. Y esto fue hace 2000 años. Para que actuara desde el yo, porque representa al yo superior, y comenzar a actuar desde el yo, desde adentro del ser humano, desde adentro de la tierra. Y pudiera manifestarse esta fuerza de la individualización. La individualización de la conciencia se intensificó cuando apareció el polo masculino. La individualidad, el individualismo, el ego, el egoísmo, el extremo, comenzó a suceder más cuando apareció la separación de los sexos y entonces el polo masculino permitió al espíritu sentir más la tierra porque se encarna más profundamente. Y aquí viene esta cuestión de los rezagados de los principados, que es el príncipe de las tinieblas, el Asura, porque este actúa directamente en el cuerpo físico, así como Lucifer se estableció en el cuerpo astral, ahí se atrincheró, se dice, ¿no? Y luego Arimán se estableció en el cuerpo etérico. Los asuras se atrincheran en el cuerpo físico y actúan directamente en el yo, a través de la mente, claro, haciendo que aparezca el egoísmo en su máxima expresión nunca antes vista. Y actualmente estamos viendo los efectos de los asuras manifestado en cuestiones muy particulares de la época actual. Hay una globalización del poder. Fíjense, así como los ángeles tienen la responsabilidad de la conducción individual de la humanidad, los arcángeles de la conducción grupal de las naciones, de las razas, de las culturas, los principados son responsables globalmente de la humanidad, pero en el tiempo, son los espíritus del tiempo. O sea, cada 2000 años cambia. Es responsable otro principado. En la era en que estamos, pues la era de la comunicación, la era del saber, del desarrollo tecnológico, la industria, pues claramente muy diferente hace 100 años, cuando pasaban un año, 10, y pues no se veían muchos cambios en la humanidad, ¿no? Ahora pasan un día, 2 días, una semana y ya todo es viejo, es antiguo,
Hay que actualizar el aparato, el último celular y lo que tenemos de tecnología ya es viejo, ya hay descubrimientos nuevos cada día. Es increíble la rapidez de la actual era influida por un principado. Pero claro, vamos a hablar de los rezagados, que son los asuras, que están influyendo al mismo tiempo que hay esta influencia de desarrollo tecnológico, de la máxima individualización, del confort, de la producción de la máquina al servicio del ser humano en todas las áreas, al mismo tiempo el gran riesgo de que el ser humano se identifique demasiado con esto en su egoísmo, en su codicia, y entonces aparezcan los monopolios enormes, grandes poderes mundiales en grupos, la oligarquía, pero que intentan el poder mundial, por ejemplo, a través de la economía. El manejo de las masas y de la economía mundial es dado por la influencia de los asuras. Y se nota cómo a través de esto, estas fuerzas están intentando manipular y manejar la psicología de la humanidad. ¿Por qué? Por los intereses que se manejan allí, el dinero, el poder. Esto es una influencia de los asuras. Y está ocurriendo. Por ejemplo, en la agricultura, pues el poder lo tienen todavía las grandes productoras de sustancias para fertilizar y para pesticidas, ¿no? Con ciertos nombres específicos. Y es difícil a veces tener en algunos lugares cultivar sin tener que usar pesticidas o ciertos agroquímicos porque ya han manipulado, y la manipulación genética también es un efecto de estas fuerzas. La manipulación física, ideológica y genética con los clones y con los transgénicos, todo esto es influencia también a nivel material de los asuras. Y por supuesto que esto no queda allí. No solamente es el poder y el dinero lo que mueve el mundo, sino también una fuerza que hace que se reproduzca la especie y que produce mucho placer. Y este es el sexo, con esa libertad que ahora se manifiesta, con todas las posibilidades de experiencias que el ser humano quiera buscar en esa área. Ahora está aprovechándose por esas fuerzas porque se alimentan de lo que se produce allí. Cuando un ser humano se enamora, en ese sentimiento inicial puro, que normalmente sucede al inicio, mágico, pues ahí no atraemos más que seres luminosos por el sentimiento. Pero cuando aparece el deseo sexual, instintivo, atraemos otras entidades que se alimentan de esas vibraciones, que son más densas y que son parte de la vida, pero son inferiores, son más densas. Entonces después aparecen otras fuerzas que incluso quieren buscar a través de ello el dominio, el control de masas por el sexo, la pornografía, la depravación y hasta la magia negra en esas depravaciones, que no podemos ni mencionar aquí de lo que existe a ese nivel. Es muy desagradable, pero existe y se está manifestando lo más negro de lo más negro en la humanidad, porque la fuerza sexual se conecta con lo animal, con la naturaleza inferior. Y pues claro, uno puede decir, pues la gula se manifiesta con el deseo del placer en la comida, sí, pero la lujuria se manifiesta con otras fuerzas muy poderosas que, como ya mencioné, igual que la avaricia, manejan la materia para sobrevivir, que es el dinero, el poder y el sexo, pues para reproducir la especie, que ahora se centra no tanto para reproducir la especie, sino por el placer que produce. Y que es la fuerza astral en el extremo, porque el cuerpo astral es la sede del placer. Entonces aparece la víbora, raza de víboras, ¿han escuchado eso? Y otros animales como símbolos que representan fuerzas unilaterales astrales, ¿no? El cabrón. En México se usa la palabra, y no lo dije como se usa normalmente, sino el significado de la palabra. Es una cabra, es un macho cabrío, muy grande. El macho de la cabra representa también al diablo. ¿Te acuerdan que dije que había cuernos y cola? En un principio era una serpiente, era pura cola. Luego se convirtió en chivo y ahora es un representante también, ¿no? Porque la cabra, el macho cabrío, tiene una cierta característica a diferencia de otros animales, como se hace vio la serpiente,
que manifiestan aquí en la parte frontal la salida de los cuernos, ¿no? A diferencia de las vacas, ¿no? Tienen enfrente la cornamenta hecha de lo más terrestre, que es el calcio, y otras sustancias que lo endurecen como el silicio, y que sale de la parte frontal, y la parte frontal representa el intelecto. Es la base del intelecto en el cerebro, aunque el animal no lo tiene desarrollado, pero ahí se manifiesta esa fuerza. Entonces es un símbolo, el cabrón, aquel que hace lo que quiere cuando quiere sobre los demás y los explota y abusa de ellos. Y el que se deja y lo abusan y es explotado, pues es el buey, la vaca, porque los cuernos le salen por los lados, ¿no? Es un símbolo. El que es abusado es el buey, el que abusa es el cabrón. Entonces, esto tiene una gran sabiduría detrás. Y en este caso, relacionando al diablo con la cabra, además de la serpiente, hace entender que actualmente esos símbolos se van transformando, ¿no? Así como se transformó en el signo de Escorpio, relacionado con el sexo. En un principio, el alacrán, Escorpio es escorpión, el veneno está en la cola, pero luego se cambió a serpiente porque el veneno se pasó a la cabeza, ¿no? El veneno de la serpiente no está en la cola, está en la cabeza, en el polo cefálico. Muy interesante. Y sigue siendo símbolo del escorpión, pero sigue llamándose escorpión porque originalmente era un escorpio. Entonces, todos esos símbolos representan procesos en la humanidad. Y actualmente, con la influencia de Asuras, que continúa reforzando los arimánicos y luciféricos, eso no termina, se añade. Pero recordemos que la influencia luciférica se puede equilibrar con la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte. De alguna manera el ser humano va aprendiendo a no enredarse ahí, ¿no? Y liberarse. O sea, puede, de alguna manera, el mal producido a través de Lucifer puede convertirse en un beneficio, en una bendición con el tiempo, en conciencia, en libertad, independencia. Porque los seres humanos, hasta el comienzo del proceso de la Lemuria, estábamos conectados con los seres creadores, los potestades, los Elohim. Pero luego a la influencia luciférica hizo que hubiera cierta libertad. Con el despertar del yo y la mente a través del cerebro, comenzó a tener libertad por sí misma, la libertad del exterior. Pero internamente estábamos unidos todavía a las potestades y a las jerarquías superiores. Entonces, la libertad exterior se adquirió a través de la mente, cuando el yo desciende. Y la libertad interior, la independencia interior, apareció por influencia luciférica, gradualmente. De tal manera que comenzamos a producir a través de ese estímulo el mal. Por supuesto, añadiéndose lo de Arimán, con el error, pues añade más. Entonces, el mal apareció en el planeta, la maldad, lo maligno. Y ahora con los asuras en extremo. Pero con los arimánicos dijimos también que a través del karma se puede compensar y equilibrar los resultados y los efectos de su influencia. Porque cada quien se hace responsable de sus consecuencias y aprende a través de ello. Entonces, hay un beneficio aquí. Me refiero a que se puede aprovechar la influencia arimánica y la influencia luciférica para el progreso. Pero la fuerza asura que actualmente se está manifestando presenta un gran riesgo para la humanidad. Es el punto de máximo descenso en la materia, donde además de lo que ya dije, degradación sexual, poder global, intereses generales de manipulación biológica, física, genética, el refinamiento intelectual y desenfreno y vicios, drogadicción, narco, crimen organizado, todo eso que actualmente se ve en el mundo como una fuerza tremenda, es influido y alimentado por los asuras. Estas fuerzas pueden llevar a un riesgo que justifica el término salvación por la influencia del Cristo. Como esto está haciéndose en el cuerpo físico. Y de alguna manera podemos decir que Lucifer aprovecha la cabeza para influir y Arimán la parte metabólica, la parte de abajo, más inconsciente de nosotros. Lucifer la parte más consciente. En medio queda el corazón. Bueno, pues ahí ya se encendió el Cristo, pero ahí también los asuras quieren hacer la desconexión de lo espiritual. Porque a través de la acumulación de sentimientos extremos y por el error etérico que ya influyó Arimán, ¿no? Y físicamente la identificación de lo material, todo esto. Y un momento en que los sentimientos extremos de odio, de codicia, avaricia,
egoísmo, eh, lujuria y todo lo que ya mencionamos, puede hacer que aunado a la tecnología actual se haga tan sofisticada que incluso Rudolf Steiner mencionó hace 100 años, llegará un tiempo en que se van a hacer vacunas para desconectar lo espiritual de los seres humanos. Llegó a decir cosas así, ¿no? Y no conocía todavía el celular, ni el WhatsApp, ni el Facebook, Steiner. No había nada de eso, pero él percibía que iba a haber un desarrollo tal que iba a ser el gran riesgo de la humanidad para que a través de eso la magia, porque esto es magia, estamos usando magia ahorita con la tecnología. Magia es maestría, la maestría del dominio de los elementos químicos, electrónicos. Esto es magia, pero claro, una magia científica, ¿no? A través de esto, pues nos vemos a distancia, nos escuchamos. Esto es magia. Si lo presentas hace 100 años, te van a decir brujo, te van a quemar en la hoguera, ¿no? Pero ahorita, pues ya todo el mundo lo entiende y sabe que es la magia de la tecnología, la maestría de la tecnología. De tal manera que el mago negro es usar esto, pues para manipular, para manejar masas, para sus propios intereses, que además, cuando se usa a niveles más profundos de destrucción, incluso desde los niños, la utilización de esto a nivel de niños, ¿no? Para que puedan convertirse luego casi en robots y simplemente reaccionen cuando sean adultos a lo que ellos quieren. Esto es magia negra a un nivel que combinado con estos sentimientos materialistas del intelecto, que incluso piensa que venimos del animal, llegar a enseñar en la escuela oficialmente que nosotros venimos de los animales, somos animales perfeccionados. Eso es influencia de los asuras, que el pensamiento es producto de un proceso evolutivo químico que luego apareció y hizo pensamiento, imagínense, a ese grado. Y entonces viene la inteligencia artificial y viene todo esto actual que dice, pues el ser humano puede quedarse aquí en la Tierra por siempre, a vivir a través de la tecnología. Una parte tuya se va a quedar como un chip, ¿no? Van a instalarte algo y después va a tener ahí, pues, un programa instalado que tú puedes hacer que evitar la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente se presentan cosas extraordinarias que antes no existían, pero estas fuerzas pueden actuar para que el refinamiento maléfico de la humanidad, al grado de sentir placer por el dolor de los demás. Nada más piensen un poquito en esto. Normalmente un ser humano, normalmente sano, psicológicamente, le duele cuando un ser humano enfrente de él está sufriendo. Siente compasión, es natural. Un niño está llora. Si ve otro llorar, es natural. Esto está en la esencia humana espiritual. No somos indiferentes, pero con el tiempo el alma puede llegar a llenarse de estas energías y llegar a enfermar tanto que siente placer causando dolor, causando sufrimiento a los demás. Estos hay casos psiquiátricos de asesinos seriales que no sienten ningún remordimiento, nada. Además, sienten placer haciendo sufrir a otros. Bueno, si este camino continúa, hay un gran riesgo de romper el vínculo con el espíritu. El alma pierde el vínculo con el espíritu y el cuerpo. O sea, el espíritu pierde su vínculo con su alma y con su cuerpo. Pierde el vínculo, quiere decir que ya no puede reencarnar. Ya no se puede llamar el átomo simiente, no se lo puede llevar para reencarnar. Entonces, esta ruptura del espíritu, o mejor dicho, del alma y del cuerpo, de la esencia espiritual, esto es lo que es el riesgo principal en esta era y que en el Apocalipsis de San Juan, en la Biblia, se menciona como el infierno. Es el lugar en el que no hay retorno, no se regresa de allí. ¿Qué significa esto, no? De ahí nació todo esto del infierno, del eterno sufrimiento del infierno, ¿no? Que hay que entenderlo, porque también es un símbolo maravilloso. La humanidad va a necesitar mínimo 100, 200 años más para entender la Biblia. Para entenderla, porque ahorita pues es ridícula. Te pones a leer la Biblia y cualquiera en la universidad dice, pues, ¿qué es eso? Esto es para niños, esto es la mentalidad infantil de la antigüedad. No, no, ahí hay grandes verdades. Y esto de poder irse al infierno eternamente representa este riesgo actual de que se requiere salvación, se requiere salvar ese obstáculo a través del corazón y la influencia crística, a través del amor. No caer en eso que puede repetirse en encarnación y
después de varias encarnaciones, en esa línea, en esa dirección, el riesgo es la ruptura. Y le queda el espíritu desnudo como cuando comenzamos hace millones de años como minerales. El espíritu queda inconsciente, desnudo, esperando un nuevo esquema evolutivo en alguna parte del universo que llegue y comience, para él comenzar a producir un cuerpo físico, y después de millones de años un cuerpo etérico, nuevamente comenzar. Pero va a tener muy profundamente, internamente, cuando llegue la etapa humana, un sentimiento de no estar en su casa, porque es otro esquema, es otro familia, otro grupo, ¿no? Ese es el riesgo. Y por eso se dice que Cristo vino para salvar la humanidad. Esa salvación es una de las acepciones de la palabra salvación. Hay muchas otras, pero esa es una de las más importantes. Para que el ser humano se agarre, si quiere, de esa cuerda que puso al borde de una catarata. Cristo. Sabiendo que al venir tenía que morir porque le iban a matar. Sabiendo que la humanidad se encontraba, imagínense que puedas desde afuera ver, híjole, tienes que ir allí. Y no hay otra forma, no, tienes que ir allí a encarnar entre ellos. Híjole, pero mira cómo son, mira cómo piensan, mira lo que hacen, mira, atrae el mensaje más elevado e importante que esta humanidad ha recibido y te van a crucificar. Y alguien tenía que traicionarlo para que se diera la historia y alguien tenía que negarlo públicamente. Y son sus discípulos porque estaba escrito que sucediera. Ellos fueron parte de esa misión, muy dura, pero tienen que hacerla. ¿Por qué? Pues tienen que entregarlo. Y tienen que realizarse este misterio que hay que estudiar, porque aquí es donde entra a Cristo como una jerarquía, llamada el Hijo. El Hijo, así se le llama al Cristo en la ciencia espiritual. Y por eso Hijo y Sol, pues se usan en todas las raíces sajonas, es la misma palabra, ¿no? Son en inglés, son, hijo, aunque sea U y o en alemán, o en otros idiomas sajones, ahí permanece esta relación directa entre sol e hijo, porque es el espíritu del sol, relacionado con el verbo y todo esto que nos han transmitido, que representa al ser más adelantado de los que ahora son arcángeles, y que en aquel entonces, cuando eran humanidad, algunos quedaron rezagados, quedó Arimán. Así como el más adelantado de los que eran humanos en los tiempos en que ahora son principados, ¿verdad? Cuando empezábamos, el antiguo Saturno, esa humanidad tuvo también, además de los rezagados que son los asuras, el más adelantado se conoce actualmente como el Padre. Es una entidad, es un espíritu de esa jerarquía. Se conoce como el Padre, Dios Padre. Al Cristo como el Dios Hijo. Y el tercero es el Espíritu Santo, que es la entidad más adelantada de la jerarquía de los que ahora son ángeles, en la antigua luna. De ahí proviene esto, que es parte de un estudio profundo en cosmogonía y en teogonía, para entender que actualmente la humanidad está recibiendo la ayuda del Espíritu Solar, que es el que se planeó que viniera, porque tiene la misión esa, de hacer un vínculo nuevamente de la tierra con el cielo, conscientemente. Porque antes de la venida del Cristo, los seres humanos, al desencarnar, estaban en un estado como de oscuridad, como aislados, inconscientes. Y a partir de la venida del Cristo se purificó el mundo astral y todas las esferas de la tierra, de tal manera que comienza el ser humano a tener conciencia después de la muerte, a partir de la venida del Cristo. Y entonces comenzó a ser consciente el retorno al mundo llamado cielo, el mundo del espíritu, de la humanidad. Pero actualmente el ser humano debe en vida esforzarse, porque la eternidad y la inmortalidad pues, es cualidad del espíritu. Pero inmortalidad inconsciente no es inmortalidad. El ser humano debe ser consciente de su inmortalidad y solo aquí en la tierra puede hacerse consciente de ello. Para ser consciente en el mundo espiritual se tiene que esforzar aquí en la tierra para ser consciente de ello. De manera que esa fuerza llamada el impulso crístico tuvo que descender para que cada quien libremente, en esa libertad que ya adquirió por Lucifer, reconozca la luz. Porque como se dice en ciencia espiritual, Lucifer alguna vez será redimido. Y Rudolf Steiner dice que cuando Jesús dice,
seréis iluminados por el nuevo espíritu. Se refiere a Lucifer, cuando Lucifer también se redima, cuando Lucifer también se dé cuenta y de, pues es un rezagado, pero algún día va a continuar la evolución. Entonces dice, la antorcha del Lucifer resucitado blasona el camino de Cristo. Lucifer es el portador de la luz. El Cristo es la luz. Esto es muy profundo. De manera que en el momento en que el ser humano, en su libertad, reconozca al Cristo en sí mismo, Lucifer tiene la oportunidad, aprovechando esta libertad, para reconocer al Cristo también. Y llegará un momento en que Lucifer también se convierta en ese espíritu luminoso que ayude a la humanidad portando la luz. Y la luz es el Cristo. Esto va más allá de lo que nos han enseñado, ¿no? De que como Lucifer es el malo, el diablo, ¿no? Y claro, aquí podemos mencionar también a Arimán y los asuras. Lo que pasa es que la consecuencia de las fuerzas llamadas ahora asúricas, pues tienen el gran riesgo de hacer perder nuestros vehículos y el espíritu es indestructible. El infierno es para los vehículos físico, etérico y astral. Se destruirían si alguien pierde el vínculo, porque no se conecta con el Cristo. El riesgo actual de que el ser humano continúe tan materialmente y continúa así, aunado a lo que ya mencioné, depravándose, con el egoísmo extremo y todo esto, esto es un riesgo. Y Cristo es la salvación. Y conste que esto no es catecismo, ni enseñanza religiosa. Esto es de ciencia, ciencia espiritual. Y en el centro de la ciencia espiritual está la fuerza del Cristo, para traer libertad y la sabiduría independiente y el amor. El amor universal, que no lo conocemos todavía. Tuvimos un vislumbre hace 2000 años. Cuando después de todo lo que le hicieron, dice Jesús en la cruz, Jesús Cristo, perdona a los que no saben lo que hacen. Y hay que perdonar incluso a los que nos hacen mal. Este amor está germinando gradualmente y se va a hacer visible en la fraternidad humana, en la libertad de pensamiento, en la colaboración de todos, en la igualdad y en la justicia. Como dice Rudolf Steiner, es el reto actual, ¿no? Libertad en el pensamiento es la convivencia humana, y la fraternidad y el desarrollo de los valores espirituales a través de esta libertad, ¿no?